A pizza a diversifico mais foi a número curioso por exemplo em Hawaii que estava saindo a coisa. Sempre bem com a pente em mim de pediamos sempre tem onde vai mais a mão você. Eu essa saiu a coisa. Estoy pidiendo que cuenten esas anécdotas sobre la gente que fue castigada por la hora. Sabina. Pues Aru se iba ahí y amor y la calle no va a ver. A mí yo lo de Barrero, soy de allá, la mente para yo pasar a hacer algo no guaré, como soy y no mamá. Ahora no me te cuatía y la justicia que era hecho que era pobre la hoja en duda con y guarda ni. Cuando yo curamos y pobre, cuatía y me fue, ahora otra te di a poco vuelve a mi tú, toca Rui, no Rui, o va ahora y va por el pago y es, tú haré que debe, hoy día abuelos es guaraní. Paulinho dos Favores super bravo, a mí se acordaba de 16, 17 años. Como vino su pegada castellana. Ayer un sacerdote. El monoviso de castellano. Ayer fue nuestra misa de promoción, donde se recibieron profesores, licenciados y magísteres, y el sacerdote en su homilía estuvo contando su vida pasada cuando era seminarista, y en un lugar no muy cercano, muy lejos de nuestro pueblo. Estaban muchos jóvenes de 17, 18 años cuando empezaba. Y ahí el jefe, el director, cuando le escuchaba a alguien hablar el guaraní, le daban una ficha. Y con esa ficha ellos tenían que mostrar y que eran castigados por hablar guaraní. Y un día quedaban sin comer, sin beber, y tenían que ir a la chacra a cultivar, a corpir, todo. Como le llaman seco por hablar guaraní. ¿Cuándo era eso? Y ¿Cuánto? 20 años atrás. 20, 25 años atrás. Creo que no te puedo todavía. Sí. Y entonces el castigo era no comer, no tomar agua y ir a la chacra a carpir, a limpiar por haber hablado guaraní. No iban a ver Porfiria. Guamina Porfiria no me. Se inicia estaba primero de marzo por el día de un de jabón. A veces se un año que no hay se lo agua se estaba de para hoy no ni castellano pero ahora no me número ni en la que primer grado de a veces me coge castellano o aranca unisa actúa en chat hay colores de juntan a veces año da igual se ve más hace año en abril para mí me inició ahora debe de pisar en el debe pega con que tenía ahora tengo un tatuaje de aportarse de orina cuando se hija de años en abril por hablar ahora dice hacemos el jabón segundo grado porque ya lo que se dice ya hacemos se na me puede ir a ver na ni se castellano Como Guamina se trae castellano. bueno Eso le pasó a ella. yo estoy de Cordillera, del departamento de Cordillera, y entré ahí en la escuela mis primeros años de la escuela, primer grado, y mi pueblo habla guaraní, solamente guaraní. Y mi casa, mi pueblo, mi gente, todos hablaban guaraní. Entré en la escuela y me encontré con una profesora que enseña en castellano. Los materiales venían con los padres trajeados y las madres con coloretes, que no era identificado por los niños. Eso me reventó la paciencia de vivir a estar en la escuela. Ya no quería saber nada y salí del segundo grado sin aprender nada. Y después ya... también el castigo era, me pidieron un rosario de porón tipo calúa. Y eso me puso por el cuello y me hizo pasear por toda la escuela repitiendo por hablar guaraní. Y eso fue el que me hizo desertar de la escuela. Yo no quería saber nada porque yo amaba mi lengua, entendía las palabras en castellano, pero no quería hablar. Me hacían arrodillar frente a la pizarra, traían sal o el mocayapín, un poco, así, lampiño, y se me ponían ahí, me arrodillaban ahí toda la mañana. No daban clases, una arrodillada ahí, frente a mis compañeros. Todo eso me dolió mucho y
el segundo grado salí de la escuela. Acá frente a la pizarra yo tenía que arrodillarse. No, de frente para mis compañeros. Sí, mirando a los compañeros, De acá. manera que ellos se estén burlando permanentemente con él. Y que también hablaban solamente guaraní ellos. Y eso era hace cuántos años. 1958-60. Ya, Porfiria Monbergo acá llegó a resolver. Eso le pasó a ella. Eso no es que le contaron, eso le pasó a ella. Como iba a pensar que tiene algo igual a ella, Ramona, padre de Monbergo. Ya no es para que tipo es cuando va a tener pero quiere decir que 15 años grande y no sucede nada. Va a ir así. Y cuando yo vive con la anime, cuando yo actúo y nada recreo nada. A ver, el director de como hay una que tenga a veces de chicote. Mi arasar, caos, a veces creo que o yo veo o más director de gobierno y fila a veces alrededor de la escuela, hombre con mis corredores. Oye, a ver la guaraní, cada uno. A veces hay que tener vecinos que hacen la escuela y la que no me anima a ver, no vamos a ver, a cuando se ya la directora. Un tipo de directora. Muestra tú el Ahora hace poco, 15 años, total en castellano. Es un alumno nuestro ya de esta misma institución que está haciendo la licenciatura de lengua guaraní cuenta lo que le pasó en la primaria. Si ahora está haciendo en la universidad, quiere decir que no pasó 15 años todavía. Y que cada niño o niña que hablaba en guaraní se iba apartando para el recreo. Y en la hora del recreo se juntaba así en un pasillo y la directora ya preparaba un chicote que es el gajo de guayaba o durazno, que no se rompe fácilmente. Entonces, le pegaba por hablar en guaraní a todos los chicos que estaban en la fila. Hasta que un día un padre de familia, del vecino, no aguantó más y atacaron a la directora. Es uno de los casos. Otro caso del vecino de otra escuela, preparan como un miracín. Oye, pues pedir miracín, amor. Le tenían que mirar. Pero mira, seguir un algo largo así. Primero guaraní, oye, pues pedir miracín, vamos a ñaclaje y su propia cojana de castigo. Era ñaclaje. Porque ñaclaje es una sigla cigana. Entonces, oye, lleva guaraní o que ñaclaje. Aku pengen namorar. Aku pengen ambil waktunya karamana. Aku pengen pelatih naharet. Estoy aquí por hablar de guaraní. Entonces debe imitar a la cigarra porque el palo largo no tiene ramas. Entonces sube el chico o la niña allá y se agarra en la punta y está ahí todo lo que pueda. Y debe estar gritando, estoy aquí por hablar de guaraní. Esa era su cartilla.